Buenas noches, qué gusto tenerlos acá. Bienvenidos, esta es una jornada más de esta franja que hemos denominado Colombia se compone. Mi nombre es Mauricio Peña, yo soy el director de la sala de conciertos y en general el coordinador de la programación musical del Banco de la República a nivel nacional. Hoy nos acompaña en una segunda sesión el compositor Johann Hasler, profesor de la Universidad de Antioquia, de quien a partir de mañana podrán encontrar un disco con su música, un disco producido, editado y publicado por el Banco de la República. También mañana estaremos presentando un disco de esta misma serie que se llama Retratos de un compositor, con música de Francisco Sumaqué, y un disco con obras comisionadas por el banco. Es el tercer volumen de la serie Compositores de Nuestro Tiempo, que tiene obras de Juan Antonio Cuéllar, Jesús Pinzón y Diego Vega. Diego Vega está haciendo un taller esta semana de composición. El domingo pasado tuvimos una charla con Juan Antonio Cuéllar. Y mañana, antes del concierto, que es a las 7:30, es concierto y lanzamiento de los discos. Los discos se pueden comprar mañana también. Estaremos en este mismo espacio con todos los compositores invitados y que hacen parte de esta celebración de producciones discográficas y de estímulo a la composición desde el Banco de la República, pues para que los conozcan, se aproximen a ellos. Entonces, Johann, bienvenido. Continuamos hoy con la segunda parte de la conferencia que inició anoche. Al final de la sesión hay un espacio para que hagan preguntas, entonces estaremos rotando el micrófono. Es importante que hablen al micrófono para que quede grabada la pregunta. Y también al final de la sesión están muy invitados a que me acompañen. Tenemos una pequeña exposición del tipo de publicaciones y el tipo de trabajo que hemos hecho desde el Banco de la República en torno a la composición colombiana. Entonces yo esperaré aquí afuera unos minuticos y después sigo al punto de información, y los que quieran acompañarme, pues bienvenidos. Entre los acompañantes ya me dijo Johann que sí, se pegaba al tour, entonces sí, todos muy bienvenidos. Bienvenido, Johann, muchas gracias. Gracias. Bueno, con esa presentación de Mauricio me he ahorrado las primeras diapositivas, que tenía planeado también contextualizarlo en ese sentido. Él hablaba de estos 3 discos y las 3 conferencias que hice una ayer, esta de hoy y la del jueves, pues giran en torno a contextualizar un poco al oyente sobre mi trabajo. El tema que trataré hoy es el tema de la música especulativa y dentro de la música especulativa, la música de las esferas. Entonces voy a empezar muy pedagógicamente explicando cada uno de esos términos. Música de las esferas es esa tradición de la teoría y filosofía musical que busca relaciones entre principalmente el sistema solar y la teoría musical y pues eventualmente su práctica, aunque históricamente se ha mantenido más dentro de la teoría. Hablaré de esto porque en mis estudios doctorales estudié este tema en profundidad y ha influido en mi producción musical. Este es, bueno, aquí tienen, perdón. Este es una visión pues de las esferas de los planetas, y en muchos grabados históricos vemos de manera plana ese mismo sistema. Bien, ahora el primer autor que habla de música de las esferas en Occidente, o que mejor dicho escribe de música de las esferas, es Platón. Sabemos que la escuela pitagórica también hablaba de este tema, pero sus enseñanzas eran orales, en parte por ser una tradición iniciática. Entonces no hay nada escrito de Pitágoras, y de sus discípulos, los pitagóricos, es muy posterior. De hecho, Platón en la República, al final de la República, en el libro 10, nos presenta el mito de Le da la palabra Platón, o bueno, Sócrates, que era realmente el anfitrión de los diálogos, le da la palabra a un pitagórico, y este pitagórico entonces cuenta la historia de de Panfilia. Y este señor lo que le pasa es que muere en combate, muere en una batalla, y tiene lo que hoy denominaríamos experiencia cercana a la muerte. El tipo se muere,
se va al más allá y está en esa ruta para pasar al paraíso o a la trascendencia, cuando por un terremoto que describe el personaje, como que todo se desarregla ahí y él vuelve accidentalmente a su cuerpo justo a tiempo porque ya estaba en su pira funeraria que le iban a prender fuego. Entonces, si no hubiera habido ese terremoto, no hubiera tenido dónde regresar. Entonces, este libro 10 de la República, donde nos menciona el mito de Er, es básicamente una descripción del más allá desde el planteamiento pitagórico. Dice lo siguiente: desde los extremos del universo se extendía el uso de la necesidad. Puse esta ilustración aquí porque el uso es este palito que se usa para hilar. Y esa es la metáfora que usa Platón, a través del cual giraban las esferas de la ilustración anterior de cada uno de los planetas. Su vara y su gancho, o sea, esto que está aquí en la ilustración, eran de adamanto, material mítico indestructible, del cual también están hechas las garras de Wolverine, en tanto que su tortera era de una aleación de adamanto y otras clases de metales. La tortera es la esferita ahí, que él da el contrapeso. Bien, continúa Platón. La naturaleza de la tortera era de la siguiente manera. Su estructura era como de las torteras de aquí, por eso les puse esa ilustración, básicamente esto. Pero Er dijo que había que concebirla como si en una gran tortera hueca y vacía por completo se hubieran insertado con justeza otra más pequeña, como vasijas que encajan unas en otras, muñecas rusas diríamos hoy, pero Platón no las conocía, como vasijas que encajan unas en otras, luego una tercera, una cuarta y 4 más. Eran en efecto un total de 8 torteras insertadas unas en otras, ¿sí? Básicamente como el diagrama que les mostré hace un rato. Bien, entonces esta es la cosmología que vemos en el mito de Er. Bien. Ahora, finalmente, después de la historia, nos dice Platón: en la superficie superior de cada círculo hay una sirena que gira con los círculos, cantando himnos sobre un solo tono o nota. ¿Sí? Es diferente a lo que entenderíamos hoy por himnos, básicamente un pedal de una sola nota. Las 8 sirenas juntas forman una sola armonía. Y de este tema de Platón hay muchas ilustraciones y se genera toda una tradición a partir de entonces. Esta ilustración es medieval, donde está esto que él describe. Vemos las sirenas sobre los planetas, aquí están los signos de los planetas y ahí están las sirenas con su nombre y todo. Y arriba, por supuesto, Apolo, dios de la armonía, y la música como expresión sonora de la armonía. Bien, esta es la tradición de la música de las esferas. A partir de Platón tiene muchos desarrollos que mencionaré en un momento. Ahora, la otra parte de la ecuación, la música especulativa. Jocelyn Godwin, quien es el investigador que más ha tratado este tema, en su libro Music and the Occult, French Musical Philosophies, de 1995, al inicio del libro, en la página 4, la define así: la música especulativa se refiere a aquella parte de la teoría musical que no tiene nada que ver con la práctica, sino que se interesa en identificar los principios de la música. Creo que aquí conviene dar una explicación. Cuando nosotros decimos teoría musical, por ejemplo, en las escuelas de enseñanza de la música o en los conservatorios, realmente no es teoría musical, ¿no? Porque es aplicado a la práctica, es saber cómo armonizar, cómo manejar las voces, cómo se generan escalas, y todo ello va hacia la práctica. Pero la teoría especulativa pura no está determinada a la práctica. Es la parte esotérica de la teoría musical, continúa Godwin, y como tal absorbe ampliamente ideas de la teosofía, el hermeticismo y las ciencias ocultas. Bien. Como ya mencioné en la charla de ayer, en mis varios periodos creativos, 7 en total, en el quinto y séptimo, o sea, el periodo doctoral y el actual,
es donde más trabajo la música especulativa en general y también dentro de ella la música de las esferas. Todo esto empezó, como les comentaba ayer, en 2004, cuando inicié estudios doctorales en esta institución, la Universidad de Newcastle, y esta universidad me becó para un estudio de 3 años en el Centro Internacional de Estudios Musicales, y no tenían como un tema predeterminado, sino que el becario podía escoger su tema. Y yo lo que quería hacer era un poco a través de la investigación académica refrescar mi creación musical, alimentar la creación musical a través de la investigación musicológica. Esto con la esperanza de transformar de un compositor artesano que hace obra a un compositor investigador, si se quiere, más reflexivo. Y bien, el tema que escogí fue justamente el tema de música y esoterismo occidental. Aquí conviene entonces explicar qué es eso de esoterismo occidental. Bien. El esoterismo occidental en varias instituciones en Europa y algunas en Estados Unidos es una rama de los estudios culturales, de la historia de la cultura, de las humanidades en general. Bien. En Exeter existía hasta hace un tiempo el Centro para Estudios de Esoterismo en la Universidad de Exeter. Este centro se cerró con el fallecimiento de su fundador, porque muchos de estos proyectos dependen del doliente. Y al fallecer Goodrich Clark, quien fundó este centro y lo mantenía, cerraron el centro. No obstante, antes de que lo cerraran, logré capturar varias páginas al respecto, y ellos definen esoterismo o tradición esotérica occidental en estos términos. La tradición esotérica occidental representa una forma muy específica de espiritualidad que se extiende desde el hermeticismo, el neoplatonismo y el gnosticismo, aclaro, de la antigüedad tardía, o sea, de los primeros siglos de la era cristiana, hasta nuestros días. Difundida por las culturas bizantina y árabe en la Europa medieval, estas corrientes esotéricas experimentaron un marcado resurgimiento a partir de los neoplatónicos florentinos del siglo XV, insigne entre ellos Marsilio Ficino. Desde los siglos XVI al XVIII, la religiosidad esotérica se dispersó a través de la magia renacentista, la cábala cristiana, la astrología, la filosofía natural alemana o Naturphilosophie, la alquimia, la teosofía, el rosacrucismo y la masonería, hasta el resurgimiento ocultista de finales del siglo XIX y principios del XX. Otro centro que todavía existe y es muy exitoso, el Centro para la Historia de la Filosofía Hermética y Corrientes Relacionadas en Ámsterdam, también tiene, como ven, una página definiendo esoterismo occidental, y lo comparto con ustedes. El término moderno, esoterismo occidental, que solo se aplica desde el siglo XVIII, se utiliza como etiqueta general para una gran variedad de corrientes y tendencias de corte religioso en la cultura occidental, en general desde la antigüedad, pero más particularmente desde el Renacimiento hasta la actualidad, por lo que decían en la otra página, ¿sí? El neoplatonismo florentino es el que rescata esto desde Bizancio. Continúa esta misma página. Estas corrientes se caracterizan por su creencia en que el auténtico conocimiento, sea del hombre, de Dios o del mundo, solamente puede lograrse por experiencia espiritual personal o iluminación interna. Se hace referencia a tal conocimiento con la palabra griega gnosis. Y este es el punto clave que distingue al esoterismo occidental de la religión o las religiones. Si se trata de una experiencia espiritual personal, la mediación a través del sacerdocio no es útil. No lleva a esa experiencia porque no puede ser comunicada por una clase sacerdotal, sino que cada buscador tiene que encontrarlo por su cuenta. Continúa. Dado que la gnosis supuestamente sobrepasa la racionalidad y el lenguaje discursivo, y por eso no puede comunicarse, los representantes del esoterismo occidental han mostrado una marcada preferencia por el uso de formas de expresión imaginales, es decir, de imágenes, simbólicas y místicas. O sea, el lenguaje no nos sirve, entonces tenemos que ir a otros tipos de expresión.
Por esta razón, las corrientes esotéricas occidentales no han permanecido circunscritas a los ámbitos de la religión y la filosofía, que trabajan con palabras, sino que con frecuencia se trasplantan a las artes visuales, la música y la literatura, que trabajan con otro tipo de imágenes. Es más, debido a que el esoterismo dice atisbar un conocimiento superior no solamente de Dios y del hombre, sino del mundo natural también, las perspectivas esotéricas forman parte integral de la historia de las ciencias y son esenciales para entender la revolución científica del siglo XVII. Bien, entonces, esto un poco para dar una base conceptual de qué es esoterismo occidental, qué es música especulativa como teoría musical en el esoterismo y qué es la música de las esferas como uno de los ámbitos o especialidades de la música especulativa. Bien, ahora, habiendo entendido qué es esoterismo occidental, el método principal del esoterismo occidental es lo que Dionisio Areopagita teorizó como vía positiva. Y lo llamó así porque la vía negativa es la vía de ir quitando contenidos en la meditación, que es lo que conocemos como meditación oriental. La meditación oriental usa la vía negativa, es decir, no pensar en nada o dejar la mente quieta o quitarle contenidos a algo, pensar en un punto, pero luego entender el punto como concepto y no como cosa. Ir quitando contenidos. En Occidente se desarrolló más el contrario, la vía positiva, que es ir agregando cada vez más contenidos para entender las cosas lateralmente a través de sus relaciones. Arthur Versluis, quien es autor de este libro que pongo aquí, Magic and Mysticism, Introduction to Western Esotericism, y actualmente profesor en Artes y Letras de Michigan y fundador de la Association for the Study of Esotericism, que es la asociación académica que estudia estos temas en Estados Unidos. Él nos dice de Dionisio y de la vía positiva lo siguiente. Central al pensamiento de Dionisio, quien fue discípulo de San Pablo y segundo obispo de Atenas en el siglo I, es la distinción entre vía positiva y vía negativa. La vía positiva es el camino de afirmar, el camino que a través de símbolos e imágenes, de analogías y visiones. La vía positiva conduce naturalmente a través del reino de la imaginación, entendida no como fantasía, sino como órgano de percepción. Es a través de símbolos e imágenes que uno percibe los aspectos que de otro modo serían inasibles o incomprensibles de lo divino. Bien. Ahora, en este ámbito de la vía positiva, el esoterismo occidental ha desarrollado toda una serie de sistemas que, como vemos, están muy cargados de símbolos, porque van aumentando dentro de un concepto, le van poniendo otros símbolos más. Como les decía ayer, estos símbolos a mí me parecían análogos a la música. Vemos en libros de este tipo, Magician's Tables y eso, donde están las guías para entender estos símbolos, cómo los símbolos pueden leerse en diferentes niveles. Por ejemplo, esta tabla de la derecha hace referencia al dibujo de la izquierda, y entonces donde dice aquí el Bet es el camino que conecta Keter con Bina, que son esferas dentro de ese diagrama cabalístico que está ahí a la izquierda. Bien, y entonces lo que hacen estas tablas es ayudar a sistematizar esa red de relaciones y de significados que la vía positiva ha ido desarrollando a través de la historia del esoterismo occidental. Bien, aquí está justamente Keter, es la esfera central, no sé si alcanzan a leerlo, ahí está en letras latinas. Bina es ahí a la derecha. Entonces, esto que marqué en el cuadro rojo son todas las atribuciones de esa vía que une a los dos. Y así se encuentran cientos de páginas en guías similares que nos muestran cómo entender los diferentes símbolos interrelacionados. Ahora, cuando yo veía estas cosas,
Este es un talismán, esta es la Rosa Cruz de la tradición Rosa Cruz, este es de la tradición enoquiana. Yo veía estas cosas y como músico casi que podía ver una partitura, en el sentido de una organización simbólica de materiales que pueden entenderse organizados en el espacio, pero también posiblemente en el tiempo, en el sentido de una narrativa. Entonces yo decía, bueno, esto finalmente, ¿qué tan diferente puede ser de esto que es una partitura de John Cage? O esta otra también de John Cage. O de esta de Xenakis, también Xenakis. Y ese fue como el reto que me puse en esos 3 años de estudio doctoral, tratar de completar estas tablas, porque si ustedes se fijan, me permito regresar a una de esas tablas que tenía aquí atrás. Las tablas abarcan varios aspectos, varios ámbitos en su simbología. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos colores, animales, olor, ¿verdad? Tenemos parte del alma, imágenes, planetas, pero es bastante conspicua la ausencia de música en estas tablas. La razón de esto, creo yo, es que muchos de los magos o esoteristas que fueron compilando estas tablas o haciendo propuestas no tenían suficiente conocimiento teórico de la música, entonces por eso lo dejaron así. Un poco mi meta era completar estas tablas con el aspecto musical también. Y como les decía ayer, eso llevó a una red de conocimientos variados en los cuales para estudiar este tema de la música especulativa y en particular la música de las esferas hay que verlo desde la musicología, pero también desde el esoterismo como estudio académico que ya les mencioné, historia de la teoría musical, estudios culturales, historia de la ciencia y todo lo demás. Bien, centrémonos ahora un poco en esto de la música especulativa. La etimología de la palabra, speculum es espejo en latín, y entonces la música especulativa, digo yo, es una aspiración teórica que se interesa en la teoría musical, que sea un espejo de las leyes naturales o supranaturales o divinas o sobrenaturales, en fin, del mundo no musical. Es decir, que la música refleje estos otros sistemas u ordenamientos. En caso de que reflejara el cosmos, podríamos hablar de una teoría musical naturalista. Si es lo sobrenatural, hablamos de una teoría musical esotérica. En lo divino tendríamos una teoría musical teológica, y de eso varios padres de la Iglesia trataron en buena profundidad en la Edad Media. Si hablamos de ideales matemáticos o abstractos, tendríamos una teoría musical filosófica o aritmológica de corte platónico o neopitagórico. Al respecto, escribí hace ya más de 10 años un artículo sobre la música especulativa que lo explica en unas pocas páginas, solamente 20. Lo pueden conseguir en Ensayos, Historia y Teoría del Arte, que publica la Universidad Nacional, y esta revista está en línea, entonces pueden descargar esto. Y también de mi página académica, en academia.edu.co, tengo todas mis publicaciones. Ahí lo explico sucintamente, pero ahora lo voy a explicar oralmente. La música especulativa, como ya decíamos, no es una teoría musical para la práctica musical, no es una teoría musical sonora en principio, en el sentido de que esté centrada en el sonido. El sonido, por supuesto, puede ser un fenómeno emergente ahí dentro de esos sistemas, pero no está en el centro de la teoría musical especulativa. Recordemos la cita de Godwin, la música especulativa se refiere a aquella parte de la teoría musical que no tiene nada que ver con la práctica. Y la práctica musical se centra, por supuesto, en el sonido, ¿verdad? Sino que se interesa en identificar los principios de la música, y esto nos lleva a un nivel más allá o anterior, si se quiere, de lo sonoro, que puede ser filosófico, matemático, místico, esotérico, en fin. Esta viñeta dice lo siguiente, dice el matemático aquí a su asistente o estudiante: la belleza de esto es que solo tiene importancia teórica y no hay manera de que pueda tener ninguna utilidad práctica en lo absoluto.
Esa es un poco la actitud de la música especulativa, ¿sí? Es teoría pura, no teoría aplicada a la práctica. Hablaríamos entonces de una metafísica de la música, pues en el sentido etimológico sí, meta es más allá de, y physis es el mundo sensorial. Entonces hablaríamos de una teoría musical que está más allá del mundo sensorial de los sonidos, más allá de lo físico o lo natural, el estudio de lo inmaterial, de lo ideal, una música separada o digo yo anterior, previa al sonido. Bien, aquí es donde en la mayoría de mis conferencias ya se me confunde el público, porque ¿cómo así que una teoría musical que no tiene nada que ver con el sonido? Surge la pregunta, pero ¿y entonces cómo es esto posible? Bueno, pensemos, reflexionemos que el sonido depende de muchos factores que limitan su producción o la percepción nuestra de él. Por ejemplo, un medio material que vibre, ¿sí? El sonido necesita agua o aire o materia sólida para transmitirse. Necesita también instrumentos de percepción que puedan detectar esas vibraciones, en nuestro caso el oído, pero también hay pues, aparatos que oyen sonidos subsónicos o ultrasónicos que nuestro instrumento no percibe, pero otros instrumentos sí. Y por supuesto, relacionado con lo anterior, hay unos límites perceptuales en los instrumentos de percepción. Es decir, el aparato de radio capta ondas de radio, pero no ondas subsónicas. Y el oído humano capta alrededor entre 20 y 20 mil hercios en promedio. Pero si estamos hablando de una teoría, ¿por qué debe limitarse a esos factores tan mundanos o tan materiales de la transmisión o percepción del sonido? ¿Acaso solo existe lo que podemos percibir con nuestros órganos corporales? ¿Qué pasa con lo que hay más allá? Ya ven por qué esta teoría fue tan atractiva para el esoterismo. Otra pregunta platónica: ¿proviene toda experiencia únicamente del cuerpo? El sonido lo percibimos con el cuerpo, ¿verdad? Pero ¿y acaso no hay música más allá del sonido? Bien, les voy a poner unas metáforas matemáticas aquí que tal vez les ayuden a entender un poco más esto. Aquí tenemos aritmética de primero de primaria, ¿sí? 2 manzanas, entonces una manzana y otra manzana da 2 manzanas. O pastel cortado por la mitad da medio pastel o un cuarto de pastel. Bien, esto es matemática aplicada a la vida real. Es lo que llamaríamos teoría musical aplicada al sonido. Pero también existe en matemática este tipo de cosas, que no me lo inventé aquí para descrestar, sino que lo saqué de una revista de física, y esto tiene que ver con fluctuaciones electrostáticas de plasma. Ahí los que sepan algo de matemática pueden ver muchos números irracionales y otras cosas que no pueden verse en el mundo físico, pero que este físico, para describir el mundo físico, las necesita, y por eso pone esta fórmula. Bien, entonces la teoría musical, ¿por qué uso esta metáfora? Porque la teoría musical, tal como las matemáticas que acabamos de ver, puede ser entendida también en formas que no son necesariamente relacionadas con la realidad exterior percibida, en nuestro caso con el sonido. Puede ser también abstracta, y ese es el interés de la música especulativa. Aquí vemos a un muy ansioso raíz de -1 preguntándole a su psicoanalista si realmente sí existe. Bien, entonces, ¿cómo se expresa la música especulativa? Tenemos muchos diagramas de este tipo, este es muy bonito, es una ilustración de un libro clave para la música especulativa compuesto alrededor del año 500, las instituciones de la música o la institución de la música de Boecio. La ilustración no es del año 500, sino posterior, pero lo que nos muestra aquí son relaciones, y esos arcos que vemos ahí son relaciones entre los intervalos.
no es una partitura, ¿verdad? Otro problema grande relacionado con la fórmula del plasma que les mostré hace un rato es que hablar de esto exige su propio sistema simbólico y su propia comprensión, que es un poco intraducible. Los periodistas le preguntan al matemático que por favor para la gente del común explique su descubrimiento que está en el tablero, y el matemático dice sí, claro, y le lee lo que está en el tablero, porque cómo más se lo va a expresar, ¿verdad? Paulo Gozza, en el libro Number to Sound, The Musical Way to the Scientific Revolution, hace esta distinción tan importante. Actualmente la teoría musical es básicamente el estudio de la estructura de la música, según Paliska, 1980. Originalmente, no obstante, era una disciplina matemática. Sus caracteres no eran sonidos, sino números, y las proporciones entre los números definían las relaciones entre los sonidos. Y por eso, precisamente, hacía parte del quadrivium, que es en la Edad Media básicamente la Facultad de Ciencias Matemáticas, que consistía en las siguientes materias o áreas de estudio: la aritmética, que según Maurice Klein estudia el sonido puro, o el sonido en sí mismo, el número en sí mismo; la geometría, que estudia el número en dos dimensiones, Klein dice sobre el plano estacionario; la astronomía, que es el número en tres dimensiones o en movimiento; y la música, que es el número en cuatro dimensiones, entendiendo una cuarta dimensión, la dimensión temporal, ¿sí? Entonces, por eso la música entraba en las ciencias matemáticas. Simplemente vamos a estudiar el número, pero primero en una dimensión, luego en dos, luego en tres y luego en cuatro, y todos son estudios del número. Bien, tenemos la frase atribuida a Pitágoras: hay geometría en el murmullo de las cuerdas y hay música en los espacios entre las esferas. Aquí volviendo a la música de las esferas, entre los planetas. Pitágoras, como sabemos en nuestros estudios de historia de la teoría, experimentalmente descubrió las relaciones que hay matemáticas al tocar los nodos de una cuerda, que es el principio de su funcionamiento de todos los cordófonos, los violines, las guitarras, inclusive el piano, al cual también se le pueden sacar armónicos tocando los nodos de las cuerdas. Él definió esto, lo experimentó y notó esto que quedó fascinado él y todos los pitagóricos, que hay relaciones muy simples. Si vemos ahí las relaciones de los fraccionarios, son los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y estos son los intervalos perfectos e imperfectos de la teoría musical y de las resonancias armónicas también. Ya cuando la cosa se pone menos elegante en el sentido matemático y tenemos cosas como 98 sobre 68, entonces estamos hablando de los intervalos disonantes. Pero estos intervalos consonantes tienen esas relaciones matemáticas sencillas, básicas, elegantes, dicen los matemáticos, entre sí. Y esto mismo entonces se extrapolaba en un sentido muy típico de la música especulativa allá arriba tenemos el sistema solar, visto como plano, a las órbitas de los planetas. Recuerden entonces el diagrama que les mostraba de Boecio, donde veíamos los intervalos relacionando las diferentes alturas, con esto aquí, donde vemos las mismas curvas ahí al lado, mostrándonos los intervalos entre los planetas del sistema solar. Bien. Miren esta bonita ilustración de 1355, son las ciencias del quadrivium. Arriba las ciencias como personajes femeninos y debajo como personajes masculinos los estudiosos de esas ciencias, tratando de entender de qué se trata el asunto. Tenemos la aritmética al extremo izquierdo, la geometría con un compás, le sigue, la música con un laúd y abajo el músico o el teórico musical jugando con los yunques, que es una de las historias de Pitágoras. Y tenemos la astronomía aquí, un sextante, y el científico astrónomo
con sus diagramas. Entonces, hasta la modernidad temprana, la música hacía parte de las ciencias de la matemática. Cuando perdió en la modernidad temprana ese carácter científico, en parte por la prima y segunda práctica del barroco italiano, que la música es para expresar sentimientos y no verdades naturales o supranaturales, entonces salió del quadrivium de las ciencias matemáticas y entró al trivium, o bueno, entró a engrosar el trivium de las ciencias de la comunicación o de la expresión. Eso es otra historia. Mencioné ya a Boecio, ¿verdad? Personaje problemático para los historiadores, porque está en un periodo de transición tal que no se sabe si es romano o medieval, si es pagano o cristiano, de qué era es, de lo que llamamos el mundo antiguo o el mundo medieval, y así en muchos de sus conceptos también. En este libro que les mencionaba de Institución de Música, él clasifica la música en tres grandes categorías. La música mundana, ojo, esto es latín, no castellano, es la música de los mundos, o sea, de los planetas, no de aquí de nosotros, sino de todos los planetas. La música humana tampoco es la música que tocan los humanos, sino es la relación proporcional y armónica de los humores y de la circulación y del pensamiento y la emoción, es la armonía interna del ser humano como individuo. Y la música instrumentalis, ahí sí está lo que nosotros entendemos como música, es decir, la música sonora que producen las personas. Esta es la única de origen humano o cultural. Las otras dos son o bien sean naturales o divinas, dependiendo de la perspectiva, y la aspiración de la música especulativa, como ya decía hace un rato, es que una refleje la otra, ¿sí? Que esa música no instrumentalis, que no podemos oír por ser abstracta o más allá del sonido, podamos con nuestra música instrumentalis reflejarla. Esa es la aspiración de la música especulativa, básicamente. Bien, entonces mencionaba Godwin y Versluis también que es un asunto vagamente religioso. Importante entonces definir qué entendemos por religión. A mí me gusta mucho el método etimológico que nos muestran las palabras cuando las fueron desarrollando, qué querían decir con eso. Tiene dos raíces, re y ligio. San Agustín y Lactancio lo interpretan como religare, volver a unir o volver a juntar, pero Cicerón lo interpreta más bien como relegere, volver a estudiar o darle una lectura diferente desde otra perspectiva. ¿Sí? Lego, leer en el sentido de escoger, revisar o considerar con cuidado, que es el sentido que en la academia contemporánea también se usa cuando se dice una lectura feminista de X o Y cosa. Es esto, es volver a considerar el problema, considerar con cuidado, revisar desde otra perspectiva. Bien, entonces, ya volviendo a la música de las esferas, en la percepción premoderna del mundo antiguo y medieval, consistía en básicamente los sonidos de los planetas y los sonidos de las constelaciones, porque en algunos sistemas cosmológicos las constelaciones eran parte de la octava esfera, se movían también pegadas a su esfera. Muy bien, se han deducido, de esto hablaré en mucho mayor detalle el jueves, pero de todos modos quiero adelantarlo ahora. Godwin ha encontrado, ha clasificado todos los sistemas de los sonidos de los planetas a lo largo de la historia en tres grandes familias. El sistema que él llama A interpreta las distancias entre las órbitas como intervalos, como en la ilustración que les mostré hace un rato. El B interpreta las velocidades como alturas, porque sabemos que mientras más rápido gire algo, más agudo es su sonido. Y el C superpone un sistema teórico previo
en este caso el gran sistema de la teoría musical griega, a la teoría musical, al sistema solar. Entonces, aquí les voy a mostrar un poco de ello rápidamente. El más difícil de entender, por eso lo pongo primero para salir de esto, es en el sistema musical griego, el gran sistema, la gama musical que ellos manejaban tiene unos puntos fijos y dentro de esos puntos fijos se cambian los intervalos para rellenar los puntos que faltan, ¿sí? Ahí no tenemos una escala, pero para tener una escala tendríamos que poner un do y un re, ¿verdad? Do sostenido, re sostenido, cual va a variar según si es cromático, enarmónico o diatónico. Pero estos son los puntos fijos. Ahora, si ustedes se fijan aquí, ya pensando un poco en términos de vía positiva de Dionisio, aquí tenemos un número de puntos fijos igual al número de planetas visibles sin telescopio que conocían los antiguos. Entonces, problema solucionado. Cada punto fijo del gran sistema es uno de los planetas. Y ya, ese es el sistema C, básicamente. Bien, entonces, como ya vimos, cada una de las esferas debe corresponder a alguno de los notas de la escala diatónica y sobre esto han trabajado. Aquí les muestro parte de mi tesis doctoral, en lo cual tenemos aquí en el eje horizontal los planetas antiguos, incluyendo las estrellas fijas o las constelaciones, que en algunos sistemas teóricos también tienen altura, y aquí los autores que han asignado unas a otras. Bien, la cosa no siempre están en acuerdo, porque algunos dicen que las esferas fijas son fijas, ¿sí? La última esfera no se mueve, entonces no tiene sonido. Otros cuentan desde arriba hacia abajo, otros de abajo hacia arriba, y eso da cuenta de las diferencias aquí. Esto es bastante importante a la hora de aplicarlo a la composición, de lo cual hablaré el jueves, porque toca tomar decisiones de cuál sistema voy a usar. Pero básicamente este es el tipo C. Ahora, pasemos al tipo A. En el tipo A de Godwin, las distancias entre las órbitas son las que se interpretan como intervalos. Y de esos intervalos se deducen entonces las clases de alturas o las notas que hay ahí. Entonces, recordemos la tortera de Platón o las torteras de Platón del sistema solar, y recordemos a Pitágoras y sus experimentos con cuerdas, y básicamente esto es lo que ya les mostraba antes, donde se entienden esos arcos como intervalos entre los planetas y simplemente entendemos la creación, o por lo menos el sistema solar dentro de la creación, como un monocordio divino. Ahí está la mano divina afinando el monocordio. Y ahí tenemos todas las esferas y las relaciones musicales entre ellas. Este es el sistema A. Todos los sistemas A se basan en este principio de las proporciones. Aquí algunas de las atribuciones que han hecho varios autores desde la antigüedad hasta el siglo XVII sobre este principio. El tipo B no se basa en una teoría musical preexistente, como veíamos en el tipo C, sino en la observación de las velocidades. Entonces es más observacional, es más científico en el sentido moderno. Se mide cuánto tardan cada uno de los planetas en dar la vuelta, y entonces se calculan las relaciones proporcionales, que este planeta da 2 vueltas mientras este da 3. Entonces eso nos da una relación 2:3, que es una relación armónica dentro de la teoría pitagórica. Y entonces diversos autores a lo largo de la historia han propuesto estas correspondencias. Bien, ahora Kepler en el siglo XVII revoluciona esto de manera importante porque combina los sistemas A y B. En Mysterium Cosmographicum de 1596 vemos que
él está muy preocupado por las proporciones entre estos intervalos, entre los intervalos de los planetas. Vemos las esferas y adentro él encuentra proporciones geométricas de cubo, pirámide, pero tetraedro, dodecaedro y icosaedro en los planetas interiores. Aquí un modelo que hay en el Museo Técnico de Viena, de este sistema de Kepler, y un acercamiento donde vemos los planetas interiores con figuras cada vez más complejas que los relacionan. No obstante, en en Astronomía Nova 1609, Kepler propone lo que conocemos como las leyes de Kepler y hace un cambio geométrico en el diseño del sistema cosmológico, donde ya no son órbitas circulares, sino órbitas elípticas. Pareciera que esto es un golpe mortal a la teoría de la música de las esferas, porque ya no son esferas. Pero Kepler, como buen practicante del quadrivium, no deja de lado la música y lo que hace es combinar los sistemas A y B, el sistema de distancias y el sistema de velocidades. Les recuerdo, a los que no recuerden su bachillerato sobre este asunto, la parte marcada A, porque está más cerca del Sol, el planeta u objeto celeste más cerca del Sol tiene empuje gravitacional y entonces anda más rápido. Esa es la T que hay ahí. Pero estando más lejos, pues resulta que a una mayor distancia del Sol es menos la velocidad del planeta por el empuje gravitacional. Entonces tenemos las dos cosas, velocidad y también distancia. En su libro Armonía de los Mundos, que es su último libro además, 1619, dicen, en Armónicas, Kepler se propuso explicar las proporciones del mundo natural, en especial los aspectos astronómicos y astrológicos, en términos musicales. Bien, y nos muestra, vamos a traducir parte de ese índice de contenidos o tabla de contenidos, donde nos dice en el libro quinto, aspectos astronómicos y metafísicos sobre la perfectísima armonía de los movimientos celestes. Acápite 2, en el cual se tratan asuntos relacionados con los movimientos de los planetas en armonías simples y complejas, donde podemos observar las melodías de los cielos. Acápite 6, en el que los tonos o modos musicales son expresados de manera individual por planetas individuales. Y en el 7, en que puede haber contrapunto, o armonía universal lo llama él, entre todos los planetas. ¿Sí? Entonces, claro, como ya no son órbitas circulares, y cada elipse es un poco diferente, tenemos el contrapunto, la relación compleja, dependiendo de en qué momento de su órbita elíptica esté cada uno de los 7 planetas. Entonces, finalmente Kepler en su libro nos muestra esta tabla donde según la excentricidad de la órbita, es decir, qué tanto se desvía del círculo, la gama que hay entre la nota más grave y la más aguda, pues es mayor o menor. De hecho, la Tierra, que tiene una órbita casi circular y por eso soporta la vida, tiene un intervalo muy pequeño, que en realidad es menos de un semitono, pero Kepler no tenía teoría microtonal musical, entonces él en su libro pone un semitono, pero sí especifica que es un semitono pequeño, un semitono corto. Es un intervalo microtonal. Luego más adelante, en 1942, Warburg extrapola y dice, bueno, Kepler no conocía más allá de Saturno, pero si miramos los planetas exteriores, también funciona este mismo sistema kepleriano para esos planetas y propone esta tabla de correspondencia sobre la teoría de Kepler. De hecho, sacaron un disco al respecto en la Universidad de Yale, una realización de esta teoría de Kepler.
no se los voy a poner ahora, pero básicamente les explico cómo suena. Suenan como unos glisandos de diferentes velocidades, algunos glisandos más lentos que otros, y de diferente gama, como vemos ahí en la gama de esas órbitas. Y se genera un contrapunto, pues, que no suena muy musical, en términos de armonía y contrapunto humanos, porque es música especulativa, ¿no? Es lo que ocurre en el cosmos, no es lo que nosotros encontramos como agradable al oído, es otra perspectiva. Bien, ahora un último capítulo de esto de la armonía de las esferas, y ya con esto cierro para poder entrar en diálogo con ustedes. En este último capítulo tenemos que en el siglo XX, a finales del siglo XX, la NASA mandó entre 79 y 89 dos sondas espaciales de igual diseño, pero en diferente trayectoria, que se llaman los Voyager, los viajeros. Y la misión de estas sondas era hacer mediciones en los planetas exteriores, de Júpiter en adelante. Y esas mediciones, la NASA luego encargó a un ingeniero y a un músico que hicieran lo que se conoce como sonificación. Sonificación es trasladar datos que no son sonoros a sonido, y lo usan los científicos como herramienta de análisis. Eso es bien interesante porque uno puede ver gráficos y tratar de sacar información de ahí, pero algunas cosas se le escapan, en cambio el oído oye las consonancias perfectas o las octavas o las quintas, y de este modo puede encontrar, ahí hay una relación armónica, ese es el término que se usa, una relación armónica entre estos dos datos. Entonces muchos datos de química, de ciencias físicas o de astronomía se pasan a sonido para que los científicos los puedan analizar. Y entonces básicamente hicieron este ejercicio aquí, sonificaron los datos de la sonda Voyager o de ambas sondas, y nos proporcionan con una caja de discos, 5 discos, que salió en 1995 y que se puede descargar hoy en día de la página de la NASA. En MP3 lo pueden descargar y tener toda la colección. Oigamos una aparte de esta sonificación. Y es muy informativa esta caja porque nos dice magnetosfera de Júpiter, o tormenta en el punto rojo, o ionosfera de Saturno. Nos va diciendo cuáles son los datos que está captando la Voyager y que esto lo sonifican entonces. Ahora, me gusta este experimento de sonificación porque creo que se acerca al espíritu de la música especulativa, en el sentido de que esto no es una obra musical donde oigamos una melodía y armonías y estas cosas, y no tendría por qué serlo, porque está reflejando otros niveles u otras realidades que no son culturalmente determinados, ¿sí? No están basados en unas normas o usos o costumbres de hacer melodías o armonías. Y ese es muy adecuadamente el espíritu de la música especulativa, reflejar con sonido otros niveles de realidad que no son musicales y expresarlos a través de la música o el sonido. Bien, el jueves hablaré ya en gran detalle de la aplicación práctica de esto, de las teorías de la música especulativa, a derivar de datos astrológicos de una carta natal o un zodiaco de nacimiento, le llaman a veces también, una pieza musical bastante corta para piano a 4 manos. Entonces mostraré paso a paso cómo, utilizando esas tablas de correspondencias que les mostré y otras más que se requieren, solo les mostré las planetarias, pero en astrología también hay signos zodiacales y casas y relaciones angulares entre los planetas. Todos ellos los he codificado
usado esas tablas, investigado otras y ampliado algunas de ellas y con esto he extraído material precomposicional, decimos los compositores, es decir, los ladrillos con los cuales se va a hacer la construcción, que es la pieza musical. Entonces el jueves a esta misma hora, en este mismo lugar, hablaré de esto en más detalle. Y con esto ya termino y les paso la palabra para que podamos conversar si gustan. Muchas gracias. Cuando hizo el paso a Kepler y al cambio digamos, de la figura circular a las figuras elípticas, decía, esto podría destruir el sistema, pero me sorprendió que como que le ponían más énfasis, digamos, al cambio de las figuras y no al cambio del sistema geocéntrico al heliocéntrico. Ese cambio de geocentrismo a heliocentrismo no tendría un efecto mayor en descuadrar la perspectiva por la cual se miden, digamos, comparando las lecturas incluso precristianas a lo que estaba ocurriendo en el siglo XVII, y como apéndice de eso, me sorprendió que llamara sistema solar a las versiones geocéntricas, ¿no? Ajá, sí. Sí, es anacrónico de mi parte, efectivamente. Sí, es lo que nosotros hoy entendemos como sistema solar, o sea, solo nuestra parte de la creación, sin salir más allá de Saturno, de hecho, en los sistemas antiguos. Pero sí, efectivamente es el sistema cosmológico de los planetas visibles y las constelaciones a lo que me refiero. Con respecto a su pregunta, de hecho, el cambio es mínimo. Simplemente se cambia el punto fijo para efectos de teoría musical especulativa. Es decir, el Sol tiene sonido en el sistema geocéntrico porque se mueve alrededor de la Tierra. La Tierra no tiene sonido. Es el punto de observación. En el sistema de Kepler simplemente se cambian esos. El Sol ya no tiene atribución de sonido, pero la Tierra sí. Entonces, es un cambio mínimo comparado con este, que cambia ya la teorización porque no es un sistema así bonito, aristotélico, de esferas o círculos perfectos. Solo para agregar algo a eso, ¿hay algún caso que se haya planteado, digamos, desde una perspectiva móvil, es decir, seguir leyéndolo desde la Tierra, pero con un sistema heliocéntrico, en el cual la perspectiva sería un punto en movimiento? No que yo haya investigado. El trabajo más reciente en este sentido es de los años 80. Han estado trabajando en Alemania, en los países de habla alemana, esto es Suiza y Alemania y Austria, porque ahí generaron después de la Segunda Guerra Mundial algo que se llama ciencia armónica o harmonique, que es un estudio muy tipo quadrivium de la física moderna. Es muy interesante esta escuela y uno de los autores que ha trabajado esto más recientemente hace el mismo ejercicio de asignar con respecto a la velocidad de traslación alrededor del Sol. Y al Sol le pone unos datos de girar sobre sí mismo, ¿sí? De su rotación solar. Le pone unos datos musicales a eso. Entonces ese sería como el más cercano a lo que plantea. Pero ninguno tiene en cuenta que el Sol también se está moviendo, separándose de otras estrellas. No, se centran en lo que llamamos hoy en día el sistema solar. Y se tiene en cuenta la rotación, además de la traslación, en algunos de los sistemas más recientes. Sí, en estos sistemas que usted menciona, no sé si podría explicar un poquito mejor en esos en los que las constelaciones también tienen movimiento, ¿sí? Sí. O sea, porque, pues no sé si de pronto tenga que ver con algo que está también pues muy cercano a esta cuestión de la astrología, que es con la precesión equinoccial, ¿sí? Que es un movimiento, o
sea, un cambio en el movimiento de la, perdón, un cambio en el fondo de estrellas en la ocurrencia de los eclipses, de los, perdón, de los equinoccios, Ujú, ¿sí? sí. No sé si tenga que ver con eso, pues digamos, por lo que usted pues nos muestra acá es como esa relación que hay de la astronomía, bueno, de la astrología más exactamente como con todas las esferas del conocimiento humano. Sí. Y algo que usted menciona al principio que tiene que ver pues con la forma como se transmite esto y es con los mitos, ¿sí? Y el lenguaje del mito, que es un lenguaje sumamente simbólico, que tiene, digamos, sí, esa función de transmisión. No sé, por ejemplo, pues hace poco leí algo sobre ese mito de Saturno, que cercena los testículos de Urano con una hoz, ¿sí? Que realmente busca hacer es una referencia a cómo precisamente Saturno, el planeta, marca en la eclíptica o pues como el comienzo del tiempo. Sí, bueno, no sé si esta cuestión de la hoz tenga que ver con la cuestión también de la agricultura incluso, sí, pues ya que usted habla pues de ese lenguaje simbólico pues de este tipo de conocimiento. Bien, con respecto a la primera parte de su pregunta, en los sistemas tipo A, la esfera final, después del último planeta visible en la antigüedad, que es Saturno, llevaba las estrellas fijas. Y entonces algunos teóricos de música especulativa, apoyándose en algunas teorías cosmológicas, efectivamente tienen en cuenta que esa esfera también se mueve. A pesar de que lo llamaban estrellas fijas, pues sí se notaba, por supuesto, el cambio de las constelaciones a lo largo del año, que es lo que determina que las constelaciones rijan sobre ciertos meses. Entonces, algunos teóricos incluyen alturas para las estrellas fijas también. Aquí vemos que la Tierra también tiene, fíjense, está Tierra, Sol y estrellas fijas. O sea, todos los puntos móviles, es decir, en el sistema geocéntrico la Tierra sería fija, ¿verdad? Y en el sistema heliocéntrico el Sol. Pero no obstante, en relación a lo que preguntaba ahorita el maestro Acosta, efectivamente muchos teóricos también reconocen el movimiento de estos cuerpos y los incluyen en su sistema. Ahora, con respecto a la segunda parte de su pregunta, mi acercamiento a esto en los años que lo estudié era desde este tipo de perspectivas de quadrivium, de geometría y de relaciones proporcionales. Entonces no entré en la narrativa mitológica, eso lo dejé de lado, tratando de lograr, digamos, una validación, si se quiere, científica, matemática, de mis propuestas, de lo cual hablaré el jueves en gran detalle. ¿Por qué he decidido eso? No porque está la historia que dice que sucedió tal cosa, sino porque la proporción matemática que describieron algunos de los cosmólogos o especulativistas de la historia es esta. Entonces aplico eso. Entonces eso lo dejé de lado un poco para reivindicar a la música dentro del quadrivium, ¿sí? Y no seguirla pensando como narrativa, desde que está en el trivium, en la segunda práctica principalmente, aunque ya en la prima práctica italiana también lo empezaban a pensar así, la música como algo expresivo de una subjetividad, y no como una expresión sensible, auditiva, de unos fenómenos matemáticos más allá del sonido. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es si, además de esto que usted acaba de explicar, su experimento o desde la composición, ¿usted cree que esto tiene o puede llegar a considerarse como una experiencia esotérica para quien lo escucha o para usted quien lo compone? Encontré un escollo muy grande en la culturización del sonido que hemos hecho en Occidente. El más grande, varios escollos encontré, pero el más grande es el sistema de afinación temperada, que lo que hace, para ponerlo en
en términos directos, es desafinar toda la resonancia musical, sonora de la naturaleza. Solo mantiene una resonancia correcta, que es la octava, y todas las demás las desafina. Esto con el fin de técnicamente poder hacer malabares, como pasar a todas las tonalidades en cualquier momento, que con una afinación diferente no se puede, porque las distancias entre los intervalos son variables y no fijas de semitono igual. Entonces resulta que solo se puede cambiar adecuadamente a 3 tonalidades y a ninguna más dentro de un sistema diferente al temperado. Eso pues es muy útil para ampliar el espectro de la posibilidad de modulación que tienen los instrumentos, ¿sí? Tiene su utilidad dentro de ese virtuosismo compositivo e instrumental, pero desvirtúa la naturaleza. Y si la aspiración de la música especulativa es reflejar lo natural o lo sobrenatural con la música, pues resulta que ese sistema va completamente en contra. Un descubrimiento muy importante que hice en una obra que aprecio mucho, que se llama Hashem, el nombre divino, fue hacer toda la obra sobre las resonancias del acorde mayor, que se deriva de las consonancias de octava, quinta y tercera mayor, que son de la serie armónica. Entonces, toda la obra solo gira sobre un solo acorde mayor. Y eso, creo yo, algunos estuvieron presentes en el estreno de esta obra en la Catedral de Sal en Zipaquirá, sí conecta con algo trascendente por ser tan natural. Pero justamente ahí hay que limitarse a que en 80 minutos solo haya un acorde, porque cualquier otra cosa podría poner eso en riesgo, esas resonancias. Perdón. Es decir que, digamos, los 80 minutos podrían ser tomados en algún sentido como un ritual esotérico. Sí, más aún si se tiene en cuenta el texto sobre el cual está basada esa obra es de un cabalista sefardí que hace lo siguiente, que también es una cosa muy especulativa, creo yo. Él dice, bueno, el tetragramaton, el nombre sagrado de Dios para los judíos, son 4 semivocales, pero faltan las vocales reales para saber si es Jehová o Yahvé o Yahweh o Yiwa o qué cosa sea. Entonces él dice, no hay problema, hacemos la combinatórica y combinamos con esas 4 semivocales, semiconsonantes más exactamente, las 5 vocales, y nos da 220 permutaciones, y él las lista. Esta es la lista de todas las permutaciones, uno de estos tiene que ser el tetragramaton, el nombre de Dios. Entonces él da la instrucción, recite esto con mucho respeto y con una actitud contemplativa y tendrá una experiencia mística, y yo lo que hago es agregarle el nivel sonoro a esto. Hágalo sobre el acorde mayor, o háganlo, porque requiere más de una persona para hacerlo. Háganlo sobre el acorde mayor. Creo que vale la pena mencionar la siguiente anécdota. Cuando se estrenó esto en la Catedral de Sal de Zipaquirá, al final del ejercicio, uno de los participantes, que fueron 10, entró en una experiencia, ¿cómo decirlo? Una epifanía tal vez, y entró en llanto y temblaba porque tuvo su resonancia con el nombre real, con el nombre inefable. Entonces para ella ciertamente fue una experiencia esotérica. Y para otros en la sala me contaban algunos, ¿en serio? ¿80 minutos? No se sintió como tanto. Entonces hubo una percepción diferente del tiempo y todo lo demás. Bueno, también una preguntita. Bueno, el concepto esotérico desde el occidental, pues digamos, tiene esas implicaciones que acabas de decir, pero desde el oriental,
hay cosas que para nosotros es esotérico, pero para ellos no, digamos, desde esas concepciones. Quisiera preguntarle si se conoce alguna interpretación de la música de las esferas desde una visión oriental, no occidental, frente a este tipo de teorías. Bueno, hay un punto intermedio que es el Imperio Otomano, ¿sí? Entre Asia y Europa. Entonces sí hay estudios de música de las esferas o de música especulativa bizantina y otomana. Sí los hay. No sé, más a oriente. Ah, bueno, y aquí en una de estas tablas se mencionan las atribuciones del Ikhwan al-Safa, la Hermandad de la Pureza de Basra, siglo XII. Es bien interesante esa tabla, a ver si la puedo encontrar rápidamente, porque incluye intervalos microtonales que corresponden a la práctica musical del mundo árabe, ¿sí? Entonces, como la música especulativa es reflejar con la música nuestra otras realidades, la música árabe, que tiene intervalos microtonales y no únicamente diatónicos, en el Ikhwan al-Safa propone una música de las esferas islámica con una teoría musical árabe, ¿sí? Entonces, en Turquía y en toda el área otomana y en Irak, en Basra, sí conozco que hay teorías de música especulativa y música de las esferas. Más a oriente o al sur no conozco hasta el momento, no me he encontrado con eso. Ahí está, Ikhwan al-Safa, Basra, siglo X. Fíjense cómo en notación occidental debemos anotar lo que ellos teorizaron con indicaciones microtonales. Es el único caso. Todos los demás son diatónicos o cromáticos. Bueno, para los que no saben, el profe nos dio unos ejemplos de universidades en donde estudian el esoterismo occidental, pero precisamente acá también se ha estudiado y el profesor es de los que ha dado clases en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Sí, correcto. El profesor en un tiempo dio una clase electiva de Historia Cultural del Esoterismo Occidental. Entonces, profe, mi pregunta es, ¿qué pasaría, o sea, qué pasó con ese proyecto? Si lo continuó, si sacaron alguna investigación importante o no. Y bien, el proyecto estuve un mes en Europa en un intercambio y esa era una clase de 4 horas por semana. Entonces, dejar de dar un mes de una clase de 4 horas por semana son 16 horas perdidas. Entonces, previendo esto, cuando iba a hacer el viaje, no ofrecí más el curso. A mi regreso, había cambiado yo lo daba en el departamento de historia, pues es historia cultural. Había cambiado la dirección del departamento de historia y la directriz de la persona a cargo hasta el día de hoy es hacia la archivística de los estudios regionales. Entonces, no les ha parecido relevante o importante un curso de historia del esoterismo. No obstante, en el departamento de música hemos hecho una reforma curricular en la cual vamos a tener un curso que se llama Música y Contexto, en el cual los profesores proponen algún tema sobre el cual se hacen los ejercicios académicos. Y yo ya tengo diseñado el curso de Música y Esoterismo, que será un curso del pregrado en música en la Universidad de Antioquia. En lo relativo a la investigación, seguimos publicando en el marco de 2 grupos de investigación a los cuales pertenezco, uno exclusivamente de arte, se llama Artes y Modelos de Pensamiento, y otro desde las humanidades, se llama Religión, Cultura y Sociedad. Y con esos 2 grupos de investigación pasamos proyectos y hacemos publicaciones. En lo docente, como le digo, en este momento no hay ni curso de Historia Cultural del Esoterismo Occidental, ni de Música y Esoterismo, pero eso lo remediaremos bastante pronto. En el término de 1 año se dará el curso. Muy bien, bueno, Johan, pues muchas gracias. Los esperamos entonces
2 citas. Mañana en la noche tenemos el lanzamiento de los 3 discos, hay uno con música toda de Johan, un par de obras que usan este tipo de sistemas. Una obra estará interpretada mañana en el concierto, pero no de este corte. No. Y el jueves para el cierre del ciclo de conferencias. A mí me quedan muchas preguntas, sobre todo a nivel de pedagogía y de formación de nuevos compositores en cuanto a sistemas que o encasillan o amplían ese espectro. Entonces espero que el jueves podamos hablar de eso. Sí. Entonces muchísimas gracias por venir. Los que quieran acompañarnos, a Johan y a mí, estaremos en la pequeña exposición que tenemos aquí en el punto de información de la biblioteca. Buenas noches.